Continuamos con la unidad número 4. Veamos entonces el tema número 1, evidencias de auditoría. La evidencia de auditoría necesariamente toma un rol importante dentro del contexto del trabajo de la auditoría propiamente dicha, porque nos permite tener una convicción razonable respecto a la información que estamos corroborando, que estamos verificando. Si nos ponemos a analizar algún rubro o alguna cuenta o definitivamente alguna actividad propia de la empresa, necesariamente para el auditor es fundamental obtener evidencias. Y obtener evidencias significa extraer información, tanto sea de la propia empresa o como de terceros. El propósito es asegurarse que el rubro o la actividad que estamos auditando, que estamos verificando, cumplan a cabalidad con sus funciones, cumplan a cabalidad con expresar correctamente las cifras. Es decir, a la evidencia tiene un rol importante dentro del contexto de la auditoría, porque le permitirá al auditor formarse una opinión respecto de la razonabilidad o no de lo que está revisando. Entonces, durante el transcurso del tiempo del proceso de auditoría, exclusivamente en la ejecución de campo, es cuando se pone en práctica los programas de auditoría elaborados en la etapa previa del planeamiento. Es que juegan un rol importante la obtención por parte del auditor de las evidencias. Entonces, las evidencias para el auditor no siempre pueden ser una certera absoluta de lo que quiere obtener, sino que le da una validez relativa a lo que está evaluando. Recuerden ustedes que las evidencias podríamos obtenerlo por diferentes formas, utilizando diversas técnicas que posteriormente mencionaremos. Entonces, podríamos precisar que una definición dentro del contexto de las auditoría propiamente dicho es el conjunto de hechos comprobados, suficientes, competentes, relevantes, pertinentes, que sustentan la opinión del auditor. Entonces, las evidencias son el soporte de la opinión que va a vertir el auditor en el informe correspondiente. Durante la labor de la auditoría podríamos obtener diversos tipos de evidencia a través de una observación realizada por el propio auditor, a través de una inspección, viendo, mediante una entrevista al auditado o a una persona que a su juicio del auditor sea necesario obtener su versión de los hechos, o de lo contrario mediante un cuestionario de control. Entonces, mediante cualquier de estas técnicas, el auditor se va a servir para utilizar este medio que le dará soporte a su trabajo y a su opinión. Sin embargo, las auditorías tienen sus atributos. Entre los más destacados podríamos mencionar
que las evidencias deben calificar como relevantes, competentes, suficientes y además deben de ser oportunas. Bajo ese contexto, vamos a precisar cada uno de los atributos de la evidencia. Se dice que una evidencia debe ser relevante en relación al objetivo de la auditoría, de lo que queremos mostrar. Decimos, tal o cual evidencia es relevante, tiene importancia, porque nos permitirá demostrar lo que consignemos en nuestro informe. Recuerden ustedes que las evidencias no solamente nos ayudan a demostrar lo que afirmamos, sino también nos permiten a demostrar lo que negamos. Eso debe quedar claro dentro de ustedes como estudiantes. Las evidencias son importantes, claro que sí. Son utilizables para demostrar, para refutar, para negar transacciones, operaciones, diagnósticos, presupuestos, cualquier actividad, en la medida que ésta sea relevante, importante dentro del contexto de lo que queremos evaluar. Si no es así, si esta evidencia no es relevante o no es pertinente para el efecto de lo que queremos evaluar, sin duda, dentro del trabajo de la auditoría perderá importancia este medio de obtención. Entonces, es necesario analizar y probablemente ser objetivo en el momento de la elección del tipo de evidencia que vayamos a seleccionar. Las evidencias, recuerden ustedes, no hay una doctrina, no existe unos parámetros que digan tal o cual documento sirve para evidencia. No hay eso en auditoría. Lo que prima, lo que importa en estos casos es el criterio del profesional, el criterio del auditor, para efectos de seleccionar adecuadamente la evidencia que le permitirá tener el soporte técnico de su informe, de su opinión. Los tipos de evidencia deben ser debidamente clasificados, deben ser debidamente archivados en nuestros papeles de trabajo, por cuanto el objetivo del tipo de acción de control nos permitirá seleccionar la evidencia que sea relevante para el caso que vayamos a analizar. Si estamos analizando la parte financiera de una empresa, no es cierto que pondremos más rigor respecto a los saldos, a las cifras que están mostradas en los estados financieros, naturalmente. Pero si estamos efectuando una auditoría tributaria netamente, nuestras evidencias estarán más vinculadas a las operaciones que están declaradas, que están grabadas o, en su defecto, que están exoneradas de algún tipo de impuesto. Porque todas aquellas que estén relacionadas con el ámbito tributario, eso, para nuestro efecto de una auditoría tributaria, nos servirá. Entonces, dependiendo del tipo de auditoría o de la acción de control que vayamos a estar realizando, dependerá el grado de selección o el tipo de evidencia que interese al auditor. Existen sin duda algunas precisiones que tienen aplicación al momento de poder
seleccionar tal o cual evidencia. Y entre las cuales mencionamos que las evidencias deben ser implícitas, que deben ser claras, que deben existir, que deben haber ocurrido algo que nos pueda demostrar o que nos pueda servir a nosotros para obtener una evidencia. Porque de algo que no ha ocurrido, no podríamos obtener una evidencia de un hecho. Entonces, si existe algo, podríamos probarlo, podríamos demostrar algo, obtener una evidencia de algo que existe. Pero de algo que es probable, en auditoría no se puede materializar mediante una evidencia, o no hay muestras. Entonces, califica una evidencia en la medida que exista verdaderamente. Si existe un activo, lo podemos demostrar, lo podemos obtener una evidencia de ese activo. Si existe un pasivo, de igual forma. O si existe alguna transacción realizada, podríamos obtener algún tipo de evidencia de esa transacción. Pero es importante que haya existido el hecho. Y si existe, hay que medirlo en su integridad dentro de todo contexto. No podríamos evaluar un procedimiento o una acción o una transferencia u operación de la empresa en forma imparcial o en forma sesgada. Tendrá que ser objetiva nuestro análisis y de un carácter de integridad respecto a lo que estamos analizando, para poder obtener una evidencia que tenga soporte, que tenga validez. Entonces, debe ser las auditorías obtenidas dentro de la integridad del proceso que estamos evaluando, referida a todas las operaciones, a todas las transacciones. De eso se trata. No podríamos obtener una evidencia manipulada, sesgada, sino que será de una integridad que tenga validez total para el soporte del informe. Sin duda, existe otra precisión o aseveración respecto al contexto de una evidencia. Y se trata que en algunos casos las evidencias son producto de derechos y obligaciones que han generado a la entidad, de cualquier índole. En consecuencia, si esos hechos se han realizado y han generado derechos o han generado obligaciones, estas sí son pasibles de poder determinarlos, de poderlo demostrar mediante la obtención de una evidencia. Una evidencia también deberá calificar en la medida que puedan ser valuados, que puedan ser asignada su importancia, en la medida de las probabilidades o posibilidades del auditor, deberá poderse cuantificar la evidencia en su calidad y en su cantidad. La evidencia nos da un soporte, nos da la seguridad, la convicción de lo que queremos mostrar al usuario. Las evidencias en auditoría tienen una trascendencia definitivamente importantísima. Un trabajo, una auditoría, cualquiera sea esta, sin evidencia, le faltará el valor agregado a tu trabajo. Le faltará ese punto de quiebre, ese punto de calidad que debe llevar todo trabajo de auditoría. Entonces,
las evidencias no son producto de no son producto solamente de la experiencia del auditor, sino que hay normas, caso de las normas de auditoría generalmente aceptadas, las normas internacionales de auditoría que tratan sobre este tema de la importancia de la evidencia, cómo obtener las evidencias. Entonces, si estamos frente a una auditoría financiera, la tarea básica del auditor será evaluar los conceptos de cada uno de los estados financieros, los rubros de cada uno de los estados financieros y formarse una opinión respecto a qué, a la obtención de las evidencias. Si estamos frente a una auditoría operativa, al auditor le será importante analizar las transacciones, la gestión, los procedimientos internos. Eso le servirá para obtener evidencias y en consecuencia tener el soporte, la calidez, el valor agregado de que necesita todo informe. Entonces, ¿cuándo decimos que una auditoría tiene un valor agregado, tiene una calidad? Cuando todo lo que contiene en sus informes están debidamente demostrables y solamente podremos demostrar lo que afirmamos o negamos en un informe es mediante las evidencias. Luego, el siguiente atributo es la competencia de la auditoría, pero dentro del contexto de obtener evidencias. Las evidencias entonces serán competentes si es conforme a la realidad de lo que queremos evaluar. Es decir, la evidencia es competente si es válida. Como ser competente, la evidencia debe obtener una fuente de información confiable para el auditor. En este contexto, ser competente o tener competencia, el tipo de evidencia, se puede decir que es sinónimo de confiabilidad. Es confiable la evidencia que estamos obteniendo. Recuerden ustedes que siempre hay una discusión cuando preguntamos cuál es la evidencia más válida para el auditor, aquella que obtiene del cliente, de la empresa que estamos auditando, o la evidencia que viene de terceros, que obtiene de una fuente externa. ¿Y cuál es, según ustedes, la evidencia que da mayor solidez, que debemos de darle mayor credibilidad, en la que debemos confiar? Y seguro no hay duda, en la que tenemos que confiar en esa evidencia que viene es de la que proviene de fuente externa. Esa tiene mayor validez porque no tiene ningún compromiso, no está ligada a la empresa, porque probablemente dentro de la empresa te pueden dar una información parcializada y lo puedes tomar como tal, como válida. Te pueden inducir al error, entregándote información manipulada en forma intencional. Pero un tercero, una entidad de afuera, una institución financiera, un cliente, un proveedor, la administración tributaria, registros públicos o cualquier otra entidad, te dará la información certera, la información real de lo que quieres probar, de lo que solicitas. En consecuencia, ese tipo de evidencia es más confiable en función a la evidencia que obtienes dentro del proceso de la auditoría de la propia empresa. Entonces decimos que es competente en la medida que la evidencia obtenida sea de fuente creíble,
que nos garantice la objetividad de la auditoría y en contexto necesariamente de la evidencia. La evidencia es desarrollada bajo un sistema de control interno que ha desarrollado la empresa. Nosotros decíamos que el control interno es fundamental, poderlo analizar y evaluar, porque de este dependerá la exigencia que pongamos a nuestro trabajo. Y cuando hablamos de exigencia en auditoría, significa ser minuciosos, ser detallistas, ser analíticos. Y no hay forma de poder ejercer esta labor si no obtenemos evidencias, pruebas. Cuando desarrollamos en el trabajo de auditoría, en la etapa específicamente de trabajo de campo o de ejecución, como usted lo conozca, cuando desarrollamos la aplicación de los programas de auditoría, no es cierto que a cada uno de los procedimientos establecidos en el programa de auditoría tenemos que evidenciarlo, tenemos que probarlo, que lo hemos realizado tal o cual acción. Entonces, ahí está el trabajo del auditor. Mediante un análisis, mediante una crítica, mediante una evaluación minuciosa, podrá usted obtener una evidencia de calidad. La evidencia bajo el sistema de control, entonces, del control interno que tiene la empresa, es fundamental. Si el control interno de la empresa es deficiente, usted va a ser más riguroso en la obtención de evidencia, porque le pueden inducir a una distorsión de su opinión. A la inversa, si usted toma conocimiento, evalúa el control de la empresa y determina que el control es confiable, el control da un grado de seguridad, definitivamente su trabajo, su análisis se vuelve más ligero, no es tan exigente, porque usted ha demostrado con evidencias que el sistema de control instaurado en esa empresa es de calidad. Le permite a usted tener una confianza que las operaciones, que las transacciones, que en general, dentro del contexto de la empresa, existe un buen control interno. Eso le da a usted como auditor una garantía de lo que ocurra internamente dentro de la empresa. Debemos de corroborar la evidencia también, es otra exigencia para cuando nosotros mencionamos que es competente la evidencia. Recordemos que no solamente nos bastará obtener de una fuente un tipo de información, sino que el auditor, valiéndose de procedimientos alternativos, tendrá que corroborar la evidencia para efectos de hacerlo confiable y aumentar su calidad. La evidencia documentada es considerada usualmente la más confiable, pero también hay la evidencia oral, mediante un cuestionario. Hay diferentes tipos de evidencia que podríamos obtener, pero hay que irlo clasificando, hay que irlo valorando. La diferencia oral podría ser corroborada mediante una evidencia documental. A quien interrogamos podría corroborarnos lo que él precisa con algún tipo de información, y el auditor tendrá que validar esa información, no bastará que te entreguen y aceptarlo como tal. Cuando en la empresa suelen entregarnos fotocopia de algún tipo de documento, de algún tipo de archivo, es necesario
que esta fotocopia esté debidamente autenticada o, de lo contrario, legalizada, porque si no, pierde su valor, a pesar de que hayamos tenido a la mano los originales de dicha fotocopia. Es importante entonces que cuando obtengamos evidencias, lo hagamos con el rigor que amerita y con la técnica que es necesaria. En muchos de los casos, recurrimos a testimonios como muestra de una evidencia. Esta podría ser obtenida de personas que trabajan en la institución o de aquellas que trabajaron, pero en la actualidad, durante el proceso, ya no están trabajando, ya no dependen laboralmente de la entidad auditada. Y entonces probablemente exista un sesgo, una intencionalidad, y el auditor no tendrá que dejarse manipular por ninguno de los intereses, sino que tendrá que actuar con objetividad, con imparcialidad, con la tranquilidad, con la serenidad que se debe tener en estos quehaceres para efectos de solamente tener un propósito, hacer una labor de auditoría impecable y en consecuencia que nuestro trabajo, que nuestra función sea vista y evaluada desde un punto de vista moral, ético, profesional. Entonces, las evidencias califican como un soporte, pero es trabajo netamente del auditor. Es compleja la labor, sin duda. La obtención de evidencias no es solamente fotocopiar documentos contables o documentos administrativos, sino va más allá de solamente tener documentos o obtener documentos. El otro atributo de la evidencia es la suficiencia. La auditoría exige que la evidencia que soporte el proceso de ejecución sea suficiente. Y decimos que una evidencia es suficiente cuando la cantidad de la evidencia requerida para emitir la opinión es la necesaria. Esto es suficiente. Me basta con este tipo de evidencias. Los auditores deben preguntarse si ellos tienen suficiente evidencia para persuadir a la persona razonable de la validez de sus hallazgos. Recuerden ustedes que cuando hablamos de hallazgos, esos hallazgos tienen una estructura, unos atributos. En primer orden está la sumilla, la condición, el criterio, la causa y el efecto. Estos atributos tendrán que ser debidamente redactados, debidamente elaborados ¿por quién? Por el auditor, naturalmente. Y posteriormente, ¿cuál es la siguiente etapa una vez que usted ha redactado su hallazgo? ¿No es cierto que tendremos que trasladarlo a las personas involucradas a efectos que cumplan con hacer sus descargos debidamente documentados y dentro de un plazo determinado? Y vaya, que en esos hallazgos nosotros vamos a precisar distorsiones, errores, fraudes, algún tipo de inconsistencia en general detectada por el auditor durante el proceso de la auditoría. Y si no tenemos las evidencias necesarias, suficientes, competentes, relevantes y oportunas, ¿cómo podríamos entregar a la parte que estamos imputándole responsabilidad este documento si nosotros mismos no tenemos la forma como demostrar lo que estamos imputando responsabilidad a un tercero?
nos veríamos involucrados en un grave problema. Y justamente la auditoría se trata de eso, de evitar que el auditor dé un paso en falso, que el auditor debe de ejercer su trabajo con toda independencia de criterio, pero con objetividad, con imparcialidad. Existen, sin duda, muchos factores que podrían considerar que las evidencias influyen en muchos aspectos. Veamos alguno de ellos. La calidad de la evidencia recolectada. La calidad de la evidencia recolectada estará en función al criterio del auditor propiamente dicho. El nivel de materialidad de esas evidencias. ¿Cuán materiales son? ¿Cuán importantes son? ¿Qué grado de materialidad me da como valor agregado para mi trabajo? El grado de riesgo que esa información esté manipulada, que me induzca a tener una opinión incorrecta. Eso será responsabilidad del auditor, de poder filtrar, de poder analizar, de poder seleccionar cada tipo de evidencia que él vaya a considerar oportuna y necesaria. Cuando hablamos de oportunidad, es otro atributo de la evidencia. La oportunidad de las evidencias de auditoría pueden referirse al momento en que son recopiladas, que son obtenidas. Y sin duda, tenemos que ser consecuentes con este atributo. Una evidencia tendrá que ser obtenida en el momento oportuno y dentro del periodo que estamos analizando la auditoría. Generalmente las evidencias son más convincentes cuando se obtiene lo más cerca posible del hecho que estamos discutiendo o queriendo demostrar. La evidencia obtenida sobre lo que se basan las observaciones, las conclusiones, deben ser actuales para ser tomadas como fundamento y soporte de nuestra apreciación. Algunos factores inherentes a la oportunidad de la evidencia. Durante la experiencia como auditor, el grado de confiabilidad de los expedientes que se evalúan, que se someten a evaluación durante un proceso de auditoría, estos nos permiten obtener evidencias oportunas, pero dependerá de la fecha, del periodo de que estemos evaluando. Sin duda, expedientes completos desde el inicio hasta la conclusión del procedimiento, cualquiera sea este, nos permite, nos faculta tener un grado de confiabilidad de ese procedimiento llevado a cabo en su contexto. También nos proporciona una solidez en cuanto a la evidencia. En la medida que hayamos logrado obtener la certeza de la información que tienen cada uno de esos documentos que forman parte de un expediente. La evidencia debe ser obtenida sin medir el costo que incurra el auditor. Existe una frase en auditoría que debe de ser de su conocimiento en ustedes, jóvenes. El precio de la auditoría, en efecto, se valoriza por la calidad del producto final. Y la calidad lo dan las evidencias.
Las evidencias entonces podríamos clasificarlo en evidencia física, en evidencia testimonial, en evidencia documental y finalmente en evidencia analítica. La evidencia física es aquella que es sujeta de verlo, sujeta de poderlo evaluar. Una evidencia física es una toma de inventarios a las mercaderías, un inventario de los activos fijos. Esa es una evidencia física. Lo podemos ver físicamente, tienen cuerpo, lo podemos validar, le podemos asignar una cifra, sí. La otra es la evidencia documental. Son aquellos documentos de transacciones realizadas que han generado un antecedente histórico y que están archivadas en el historial documental o acervo documentario de la empresa. Pero luego también tenemos la testimonial, aquel que es producto y obtenido de un tercero a manera de testimonio, de declaración. Esta deberá ser analizada en su contexto general y validada para no incurrir en algún tipo de error. Luego hablamos de la evidencia analítica. La evidencia analítica es aquella que lo hace usted como auditor. Aquella que usted se va a convertir en el analítico de las cifras, en el analítico de los procedimientos, en el analítico de los cálculos que se han realizado. Podríamos, en este caso, hablar de los temas tributarios. Vamos a analizar las ventas grabadas. Vamos a analizar las ventas que están exoneradas, el criterio que han utilizado para determinar si las ventas están grabadas o no, o los servicios, qué tipo de impuestos están grabados, las actividades que están realizando la empresa. Analizaremos también el flujo de ingresos, el flujo de gastos, es decir, las proyecciones que la empresa realiza de un punto de vista analítico, las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar, las obligaciones que tenemos a corto o a largo plazo. Sin duda, nos permitirá evaluar dentro de su contexto financiero, operativo, tributario, este tipo de evidencia, y es realizada neta y exclusivamente por el auditor. Además, para la obtención de las evidencias, como mencionaba anteriormente, existen algunos tipos de técnicas del cual nos servimos para obtener en rigor las evidencias que sean contundentes y que coadyuven con el desarrollo y calidad de nuestra labor como auditores. Entre ellas podríamos mencionar la técnica verbal, producto de una conversación, de un diálogo, de una entrevista. Usted puede obtener N tipo de información que le permitirá a usted como auditor utilizar procedimientos válidos para obtener algún tipo de información, algún tipo de evidencia, pero producto de una conversación. Las verbales, entonces, consisten en obtener información oral mediante averiguaciones o indagaciones dentro o fuera de la entidad sobre posibles puntos débiles de la empresa que estemos auditando.
La otro tipo de técnica es la ocular. Consiste en verificar en forma directa y paralela la manera como los responsables desarrollan y documentan los procesos o procedimientos. Esta técnica permite tener una visión de la organización desde un punto de vista como auditor. Los procesos podrían ser vistos, las instalaciones físicas, los movimientos diarios de las personas, las relaciones del entorno de la entidad. Es decir, esta técnica nos permitirá que en forma ocular podremos obtener alguna certeza de algunas evidencias que vayamos luego a analizar. La observación es otro tipo de técnica ocular. Consiste en la contemplación a simple vista que realiza el auditor durante la ejecución de una actividad o proceso. Estamos en condición de veedores, solamente vemos, pero estamos viendo y sacando alguna conclusión. Estamos proyectándonos qué documentos podremos obtener de lo que estamos viendo, qué documentos genera la actividad que estamos presenciando, que estamos evidenciando. Luego viene la comparación o confrontación. Es cuando se fija la atención en las operaciones realizadas por la entidad auditada y en los lineamientos normativos. Vamos a comparar qué dice tu manual de organización y funciones y qué funciones realiza esta empresa. ¿Qué dice el reglamento y cómo se aplica? ¿Qué dice tu texto único de procedimientos administrativos y cómo le das trámite? ¿Qué dice tu reglamento interno y cómo en realidad es la práctica? Estamos comparando, estamos confrontando la documentación versus la práctica. El otro tipo de técnica es la revisión selectiva. Radica en el examen que ciertas características importantes se deben cumplir en cada actividad. Debemos de obtener una muestra de una población y sin duda cuando evaluemos a esa muestra debemos obtener evidencias que sean aplicables para todo el contexto de la población. El otro tipo de técnica es la documental. Consiste en obtener información escrita para soportar las afirmaciones, análisis o estudios realizados por los auditores. Estas pueden ser de comprobación, de computación, de análisis y revisión y de estudios generales de la institución o de la empresa. Luego, otro tipo de técnicas son las físicas, pruebas físicas. Es el reconocimiento real sobre hechos o situaciones dadas en tiempo y espacio determinadas y se emplean como técnicas la inspección. Hay que verlos físicamente. Luego tenemos las técnicas escritas. Consiste en reflejar información importante para el trabajo del auditor. Esta técnica se aplica de forma objetiva e indiscutible, sobre todo en la documentación.